Tengan ustedes un saludo muy especial, sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de conversar, tiempo de ser edificados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta nuestro corazón, hasta nuestra alma, hasta nuestro espíritu, y esto genera una edificación integral para nuestra vida, y eso contagia también ese ambiente espiritual que tenemos, contagia a las demás personas con las cuales nos rodeamos y trae un beneficio y trae una bendición, porque todas las cosas en Dios son buenas, todas las cosas en Dios son agradables y perfectas. Y bienvenidos a esta convocatoria, bienvenidos a este llamado. Y precisamente hoy día el título que le hemos puesto a esta enseñanza es Dios te está llamando. Dios te está llamando significa que hay una convocatoria de por medio. ¿Y qué es una convocatoria? El diccionario nos indica que es para una provisión de un cargo público o privado, puede ser. A veces somos convocados para ejercer una función, un cargo profesional. Y cuando nos convocan, nosotros tenemos que presentar una hoja de vida con los requisitos que nos está pidiendo la entidad que nos quiere contratar. Y en esos requisitos está nuestro nivel académico, nuestro grado de experiencia y nuestro grado de honorabilidad, entre otras cosas. Y de esa manera pues hacen un proceso de selección y nos llaman. Y si somos favorecidos, bienvenido sea. Pero hay cosas y llamados también que no solamente son para ejercer cargos públicos o privados. Hay convocatorias que Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos, a sus ministros, para que asistan y desempeñen los cargos especiales, los cargos de reino que Dios tiene preparados para ti. En esta enseñanza, pues, vamos a ver a lo mejor un sacudón, porque no todos estamos ejerciendo ese llamado como debe ser. Y algunos hemos acudido a ese llamado, pero no lo hemos hecho de una manera responsable, no lo hemos hecho con voluntad. Entonces, la palabra de Dios es clara y nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir y para corregir y para instruir en toda justicia. Entonces, ahora pues a lo mejor usted se me va a incomodar y yo también me he incomodado porque esas partes de la Escritura que vamos a ver ahora nos van a redarguir, nos van a corregir, pero todo eso es muy bueno porque estas cosas obran para beneficio de la justicia de Dios. ¿Pero para qué es esto? Para que el hombre de Dios sea preparado y perfeccionado y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida. Hay requisitos que debemos llenar y no debemos darle confianza a nuestro corazón, sino debemos fijarnos en el corazón de Dios. Dice, fíjate de Jehová, dice la palabra, de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa prudencia? Dice, la propia prudencia nuestra es nuestro propio entendimiento, nuestro juicio, nuestra sabiduría para tomar decisiones. Y nosotros a veces tomamos las decisiones erradas porque nosotros creemos, porque lo que nosotros pensamos está bien, pero no confiamos y no ponemos el criterio y la prudencia en las guías y en las manos de un ser superior que es Dios. Si usted y yo ponemos nuestras vidas, si ponemos nuestro llamado en las manos de Dios, otra cosa sería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo en todos los caminos y enderezar nuestras veredas. ¿Cuáles veredas? Nuestro caminar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestros pensamientos, nuestros deseos deben ser alineados a la palabra de Dios. Y somos sabios. ¿Usted se cree sabio? A veces decimos, sí, soy sabio, soy inteligente, pero somos sabios en nuestra propia opinión. Pero en la opinión de Dios es diferente. Recuerde que el rey Salomón, cuando iba a ejercer su reinado, el gobierno de Israel, dijo, Señor, dame un corazón entendido para gobernar a este pueblo. Soy joven
y no sé cómo guiarlo. Te pido que me des sabiduría y conocimiento para guiar a este pueblo. Y esa misma palabra quisiera hacerle ahí con usted, decir, Señor, dame esa sabiduría, dame esa prudencia, dame ese conocimiento y sentimiento para poder ejercer el llamado que tú me estás dando. Y no quiero apropiarme ni apoyarme en mi propia prudencia, sino que quiero apoyarme en ti, Señor. Quiero reconocerte y quiero confiar en que tengo un guía superior que es Dios, que Él me guiará por las sendas justas y las sendas del bien. Y para esto también quisiera yo remitirme a sueños, porque usted sabe que los sueños son de Dios, las visiones son de Dios y hay que discernirlas, hay que interpretarlas en beneficio de un crecimiento espiritual, en beneficio de una edificación espiritual. Y la palabra es muy clara y dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y me voy a referir a unos sueños que han venido de parte de Dios y que están haciendo un llamado, como quien dice, estamos con tarjeta. Y cuando el árbitro le saca la tarjeta amarilla, usted dice, como jugador, dice, bueno, pues, y ya me llamó la atención el árbitro, debo comportarme mejor. Pero si usted sigue con ese caminar y sigue golpeando y cometiendo foul, viene el árbitro y dice, veas, joven, aquí está la tarjeta roja, usted está fuera del campo. Entonces usted sale con la cabeza agachada, no, cabizbajo, y dice, me sacaron del equipo, me sacaron del partido. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, preste atención. Soñaba con un carro grande que recorría por algunos lugares cuya misión era la liberación y la evangelización. Y en ocasiones se deslizaba a altas velocidades. En ese vehículo íbamos varias personas. Y cuando me desperté, llegó a mi mente una palabra que decía, ¿a quién enviaré? ¿Usted quiere ser ese conductor de ese vehículo? ¿Usted quiere ser ese ministro de Dios? Ahí está la palabra del Señor que te dice, ¿a quién enviaré? Y hay una reflexión que nos da el apóstol de la casa, el profeta, en la interpretación, y dice, es un mensaje interesante, un buen mensaje. Es un sueño que nos está alertando. Porque ese carro, mi querido amigo, mi querida amiga, es el ministerio de Dios que por su misericordia nos ha entregado en nuestras manos. Ese ministerio ha entregado a esta ciudad. Y ese es el carro grande que el Señor tiene preparado para esta ciudad. Tiene un carro grande, enorme. Y lo que estamos haciendo es reconociendo la misión y la visión que tiene Dios para ese andar cristiano, para ese vehículo, para ese ministerio. Entonces tenemos que dar prioridad a la parte de la liberación de las ataduras, de las ligaduras que nos tienen a nosotros postrados, porque una vez que estamos liberados de las ataduras podemos ejercer en otro terreno y confrontar lo que es la parte de la evangelización. ¿Para qué? Para que la gente sea libre y tenga pues ese propósito que es de ir y predicar la palabra a toda criatura en los diferentes lugares y confines de la tierra. Entonces, para que podamos ser unos ministros eficientes, tenemos que liberarnos de toda atadura. Hoy te pedimos, Padre, que nos liberes de toda ligadura, que nos liberes de toda atadura. Hoy nos arrepentimos de toda maldad. Hoy nos arrepentimos de la dureza de nuestro corazón y queremos poner nuestras vidas delante de ti para ser moldeados y cambiados a tu imagen. Hoy nos disponemos a hacer esto. Y eso se está haciendo en la parte espiritual del discipulado en esta iglesia y está moviéndose a gran velocidad porque Dios quiere cambiarle a usted y quiere cambiarle a mí y Dios quiere cumplir el propósito especial y la asignación que tiene establecido para cada uno de nosotros. Y Dios quiere trabajar con usted y quiere trabajar conmigo. Y así es. Y Dios quiere hacer grandes cosas, pero hay una situación. No la haga en sus fuerzas y no la hagamos en nuestras fuerzas.
Porque nuestras fuerzas, según decía por ahí el apóstol, en nuestras fuerzas puede durar este proceso de trabajo 100, 200, hasta 400 años. Quién sabe, nuestra vida dura apenas, lo más robusto dice 70 años. Pero Dios quiere hacerlo en un segundo. Dios quiere que no depende de nosotros, sino que pongamos y dejemos en las manos de Dios la obra que Él tiene encomendado para nosotros. Él quiere un despertar de nuestro espíritu. Si nosotros obramos en el ámbito espiritual, si tenemos nosotros un despertar espiritual, las cosas van a cambiar y vamos a tener una conexión íntima con Dios. Deja que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo tenga un choque espiritual contigo. Deja que el Espíritu Santo se conecte con tu espíritu para que haya un potenciamiento eterno, para que todo lo que estaba dormido en nuestra vida sea despertado, para que todo lo que estaba dormido en nuestra vida sea activado, para que todo lo que estaba dormido en nuestra vida sea dimensionado a lugares de gloria, porque Dios tiene un lugar de gloria para ti. Toma ese despertar espiritual, toma ese llamado de atención. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que no tienes un corazón entendido, nos está diciendo el Señor, y Él hará y nos edificará y nos formará conforme a su voluntad y a su diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en ese vehículo íbamos varias personas, pero esas varias personas son los discipulados que está formando el Señor. Y nos está formando, y no todos hemos acudido a los discipulados. Y no todos hemos querido a tomar ese llamado, apoderarnos de ese llamado. Entonces ahora nos está diciendo una vez más, ¿a quién enviaré? ¿Cuál es el que me pide que le envíe yo? Te dice el Señor. Esa palabra está en el libro de Isaías y dice claramente ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Te está pidiendo tu tiempo? ¿Te está pidiendo tu predisposición? ¿Te está pidiendo tu persona? Hay cosas importantes en la vida. Mira, yo he trabajado mucho en el aspecto secular y muchas veces me han estado llamando de la iglesia para que le sirva al Señor, pero no le he dado la importancia que se merecía. Hasta que llegó un alto a mi vida en que yo decía, bueno, salí de este trabajo, pero voy a seguir martillando y martillando para poder ingresar a otro parecido. Pero cuando el Señor te cierra las puertas, no hay quien las abra. Y cuando el Señor te abre las puertas, no hay quien las cierre. Y cuando te cierra las puertas, es por algo y te está diciendo, alto, alto. Ya no camines más por una senda solamente del conocimiento. Camina por una senda de la sabiduría. Camina por una senda del servicio a Dios. ¿Y qué pasó con tu llamado? Te está jalando a la oreja y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. Y ahí te está. Levantemos la mano y digamos juntos, heme aquí, envíame a mí. Y en ese entonces, en el tiempo del profeta Isaías, dice, anda y di a ese pueblo, decía el Señor, que oís bien, que oyen y no entienden, y ven, mas no comprenden. A veces tenemos oídos, pero no escuchamos, y tenemos vista, pero no vemos. Señor, no vemos porque no queremos y no escuchamos porque no queremos oír. Hoy día, Señor, predisponemos nuestros sentidos espirituales y decimos, Padre, hoy queremos que nuestros oídos espirituales sean abiertos y nuestra vista espiritual también sea abierta y nuestros sentidos también queremos que sean empoderados para el servicio y beneficio tuyo. Y Isaías escuchó la voz y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, y fue. Esa es una parte. Permítame continuar con otro sueño.
Había una casa de campo de construcción sencilla. Su suelo era de tierra y la construcción era de caña, como de esa latilla que le llaman aquí. Bueno, yo cuando venía de la sierra y me decían de latilla, yo pensé que era una lata metálica, pero era más bien una caña partida, eso le llaman aquí latilla. Y se podía mirar a los vecinos a través de las ventanas de vidrio. Y una pared estaba y en esa pared una pareja estaba sentada en el comedor y comía a las horas del almuerzo. Aquel hombre de la casa de campo sabía mucho de las labores del campo e indicaba a un nuevo trabajador. Un nuevo trabajador había llegado a esa casa de campo para que tomara, le indicó el dueño de la quinta: anda, toma un tallo de verde y llévalo a otro lugar. Y bueno, a este hombre del citadino le parecía algo difícil, pero lo logró hacerlo. A veces nosotros nos encontramos con autoridades que creemos que no tienen el suficiente conocimiento que nosotros creemos que deberían tener. Pero es tu conocimiento académico el que está buscando Dios. Es de la predisposición, porque el llamado de Dios es distinto, te contaré, mi querido amigo. Él dice que llamó a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y dice que escogió a las personas que ni tú te imaginas y los empoderó como autoridades ministeriales. Entonces es un choque, ¿no? Porque para los que no conocemos la palabra, el evangelio es locura. Dice, ¿cómo? Esto no entiendo, pero la cosa no es de entender. La cosa es predisponerse y aceptar, porque todas estas cosas que te digo vienen por fe, vienen por aceptar ese llamado. Y de pronto, un pastor de la iglesia se iba a una fiesta y tomó unos pantalones jeans color negro que estaban un poco emblanquecidos por el uso. Y el dueño de los pantalones, un ministro de Dios, dijo: son míos. Se le perdieron los pantalones de este hombre. Y bueno, eran de marca. Y otro siervo lo tomó y se los puso. Entonces se los puso y dijo: me quedan bien. Me queda ahí. Qué sueño más raro este sueño de los pantalones, ¿no? Y estaba con el torso desnudo. Luego alzó sus brazos musculados y dijo: me quedan bien. Y le dijo al dueño de la prenda: devuélveme mis pantalones. Y dijo: bueno, pero no los entregó. Más bien le dio una camiseta de color claro y de otra marca. Aquel siervo de Dios se sintió engañado. Vamos a ver quién mismo será, qué querrá decirnos de este asunto de estos pantalones. Y este sueño, decía el padre de la casa, tiene que ver mucho de lo que Dios está buscando a alguien a quien enviar, a quien enviaré. Y este llamado nos está haciendo en estos tiempos, no para las mujeres, le comentaré, lo está haciendo para los hombres, pues. Pantalones, pues significa hombres, pues. Y a veces las mujeres toman el lugar de los hombres y se ponen los pantalones, ¿se ha notado? Y eso nos ha pasado a algunos siervos que las mujeres han llevado la batuta hasta en la casa, le comento. Porque no hemos priorizado, no hemos tomado el lugar que nos corresponde como jefes del hogar. Porque nos hemos acostado, nos hemos recostado y hemos dejado que la mujer tome la iniciativa y ella sea la que traiga el esfuerzo, la que traiga el ingreso a la casa. Y ella es la visionaria. Pero ella se revierte en los papeles. Hoy retomamos como varones la asignación que el Señor nos ha dado en la creación. Hoy retomamos ese papel importante y tomamos a nuestra esposa como una ayuda idónea, como una mujer amada. Y tomamos a nuestros hijos y los guiamos por las sendas del bien y la justicia. Usted y yo tenemos un llamado para cambiar. Entonces el pantalón es algo que utilizamos con aprobación de las leyes de la tierra. Los hombres siempre hemos dicho que el pantalón es de los hombres, ¿verdad? Y en la iglesia siempre ha habido controversia por el uso de los pantalones, en algunas iglesias. Y hay iglesias que no permiten que las mujeres se los pongan. Bueno, eso entre comillas, analícelo usted. Entonces, esto está hablando mucho del asunto de que aquel pastor de la iglesia le quitó el pantalón al otro siervo de Dios que estaba un poco decolorido, ¿no es cierto? Pero era suyo.
Eso habla de una pérdida del ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, si usted no quiere ese ministerio, joven, otro lo tomará, pues. Y si estamos descuidados, otro lo tomará, pues. Bueno, entonces esto está hablando mucho del asunto de que aquel pastor de la iglesia le quitó el pantalón a otro siervo. Esto pues nos está llamando, nos está haciendo un llamado de atención. Estamos descuidados, no le estamos dando la prioridad y no le estamos dando el interés a las cosas de Dios. Quizás usted esté dando el interés a otros asuntos seculares, pero ojo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura, dice la palabra de Dios. Y ahí está la cuestión, ahí está. Entonces muchas veces nosotros nos resbalamos en la cascarita y buscamos las añadiduras, y cuando queremos buscar el reino de Dios estamos caídos. Ya estamos resbalados, ya estamos enlodados, y ahora ¿quién nos salva? Entonces, un ojo de atención. Ahora analicemos este color del pantalón de este siervo. Dice, tenía un pantalón de colorido, significa que ni siquiera blanco era, tenía todavía unas manchitas. Pero no hemos tenido los méritos suficientes necesarios para ocupar el lugar. Hay un desafío. Dios está llamando a los hombres a ocupar el lugar, y es bastante directo. Hoy el Señor está diciendo bastante directamente que la prioridad y el llamado lo tenemos los hombres. Hombres en acción. Diga usted, hombres en acción al llamado. Hoy tomo el llamado que el Señor me está dando. Hoy me empodero de ese llamado, porque el llamado del Señor es para vida y salvación de muchas personas, es para vida eterna. Y esto me recuerda, queridos hermanos, que ese pastor tomó el pantalón del otro siervo de Dios. Puede decir que Dios es lo mismo que cuando le dijo a Saúl, ¿no? Que no obedeció a Dios, y Dios le dijo, tengo uno mejor que tú. Siempre Dios tiene uno que haga la labor que nosotros no hemos querido, y Dios ya está hablando. Entonces, ¿somos importantes? ¿Somos necesarios? Somos necesarios, sí, tal vez, pues no somos importantes, ¿no? El importante es Dios, y no te dejes Dios llevar, no te dejes quitar la bendición. No nos dejemos quitar la bendición. Ahora es el momento y el tiempo de pararnos firmes y decir, sí, Señor, aquí estoy. Y la palabra dice que entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Aquí este siervo, Saúl, dio prioridad al que dirán, dio prioridad al que dirá el pueblo y no a lo que tenía que hacer y obedecer a Dios. Entonces hay dos cosas que se presentan en una balanza. Mira, el qué dirá de la gente, uno vive a veces por las apariencias, o el qué dirá de Dios. Entonces nosotros debemos mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que pesa más? Parece que a Saúl le pesaba más el que dirá de la gente, pero por eso mismo le costó su reinado. Perdona, dijo, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, y Saúl le dijo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas ya rey sobre Israel. Señor, hoy queremos cambiar el peso de esa balanza. Queremos volvernos a ti, Padre amado. Hemos consentido mucho la voz de terceros, hemos escuchado la voz de nuestros amigos, la voz de la familia, que no han estado conforme a la voz de tu palabra, que no han estado conforme a la voz de tus diseños, que no han estado conforme a tu propósito. Y hoy queremos desechar esos mensajes que no provienen de ti y retomar ese llamado eterno que tienes para nosotros, porque no queremos ser desechados, sino queremos ser edificados, queremos ser empoderados y queremos ser restaurados. Y eso podemos hacerlo. Entonces hay que tener, todo podemos lograrlo, mire, pero debemos tomar en cuenta que no podemos vivir descuidados. No hay cómo vivir descuidados.
siempre debemos estar atentos porque no queremos que nos quiten los pantalones, pues, porque tampoco queremos que la mujer se nos adelante. Entonces podemos, y eso te quiero decir en este día, podemos recuperar el diseño de Dios, ese diseño que Dios nos está y nos ha dado a través de la eternidad. Podemos cambiar. Recuerda que el hombre es la cabeza, pero ¿cómo recuperar ese ministerio? ¿Cómo recuperar ese hogar perdido? No vas a ir con el mal carácter, no vamos a decir, bueno, voy a recuperarle con el mal carácter, ¡pam!, un puñetazo en la mesa. No es con gritos también, que yo pues voy a tomar el primer lugar y ya sabes, mujer, que yo soy el que mando aquí. La mujer te manda de vuelta, pues. No es diciendo aquí mando yo, pues no, a ver, pues demuestra pues que mandas tú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es humillándonos, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, yo he perdido mi lugar. Señor, tú me diste mi lugar, tú me diste un diseño original, pero yo no he buscado ni obedecido a Dios y por eso te pido perdón porque he perdido mi lugar. Pero quiero recuperar ese lugar de asignación. Hoy día, Padre, muchos hemos perdido ese lugar, pero queremos recuperar ese lugar de asignación que tú nos has dado aquí en la tierra. Y a veces nosotros tenemos unas vestiduras, tenemos unas vestiduras que el Señor las ve. Tenemos unas vestiduras un poco deportivas. Y hay en cambio otros pastores que tienen unas vestiduras diferentes, bien vestidas. Y mira, yo veía en un graderío, entrábamos y había en un graderío gente que estaba vestida de una manera bien elegante, un diseño, unas vestiduras totalmente diferentes. Yo decía, ¿de dónde está esta moda? ¿Qué significa esta moda? ¿Por qué es así? Y por ahí veía al deportista que estaba vestido con ropa deportiva y después iba cambiando, se iba poniendo unas sandalias y después aparecía con pantalón otavaleño. Que no era usual, no, eso no. Entonces, hay dos modelos de pastores y este joven pastor que entraba, que se integraba a ese lugar, y ese personaje entendía el propósito, ese entró como al evento ese que había, como si fuera de la familia. En cambio el otro ministro estaba vestido con ropas deportivas. Así lo ve Dios. Todas las vestiduras nuestras los ve Dios, sean blancas y resplandecientes. Es aquel que tiene un servicio íntegro hacia Dios. Pero si nosotros no estamos vestidos con la ropa adecuada, significa que no le tomamos en serio ese ministerio. No le tomamos en serio. Entonces, Dios ve esto y Él se da cuenta de todo. Tal vez usted podrá engañar al pastor, tal vez podrá decir, bueno, yo hago unos buenos informes, unos buenos reportes, pero la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceré. Y aquel joven marcaba la diferencia. Siempre hay alguien que marca la diferencia. Se levantan, dice, bueno, me caí, pero me levantaré y voy a demostrar que sí lo puedo hacer. Y este joven tenía una vestidura bien planchada, de una moda que no había visto antes. Eso nos indica esas vestiduras, que nosotros somos santos, somos elegidos, somos escogidos y somos un deleite para Dios, somos una delicia para Dios. Eso nos dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quisiera concluir con algo que dice, no escondas tu talento, no escondas tu talento. Dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que se iba lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y empezó a repartirles a unos 5, a otros 2 y a otros 1 talento según su capacidad. Y empezaron, y después de un tiempo se alejó ese hombre y después vinieron
y el Señor vino a tomar las cuentas. Tú dirás, no pasa nada, estoy aquí sentado. No, tal vez no pase nada ante los ojos de los hombres, pero el Señor nos va a pedir las cuentas. Va a venir y va a leer. Hay una lectura que tenemos un libro de la vida, y en ese libro está escrito todo lo que hemos hecho, todo lo que no hemos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer. Entonces ahora es coger ese borradorcito y decir, Señor, tacha esta partecita. Ahora sí, voy a rendir como aquel que tuvo los 5 talentos y le multiplicó y lo hizo 10. Y voy a rendir como aquel que cogió los 2 talentos y lo hizo 2 más. Y el que escondió los talentos y que no produjo y ni siquiera le ingresó al banco, dice, no, eso no quiero hacer. Porque ¿sabes qué? Porque el Señor dice, si es que no hacemos eso, el Señor nos tilda de siervos malos y negligentes y nos dice, por lo tanto, dice, yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que no tiene se le hará quitado. Señor, hoy no queremos que los talentos se nos sean quitados, sino que sean multiplicados. ¿Pero qué quiere decir esto de los talentos? Quiere decir que nosotros tenemos dones, que tenemos talentos, pero que esos talentos y dones deben multiplicarse al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y que debemos despojarnos de todo miedo, de todo peso, del que dirán, de toda carga, para poder ser edificados y edificar a los demás. Recuerda, mi querido amigo, Dios nos está llamando para ser victoriosos y vencedores y para cumplir nuestro propósito y nuestra asignación aquí en la tierra. Dios te bendiga grandemente.